Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En esta ocasión les presentaremos la pinza amperométrica para procesos de la marca Fluke modelo 773. Dentro de las características principales del equipo podemos mencionar que el equipo cuenta con una precisión de medición de 0.2%, una resolución y sensibilidad de 0,01 mA, señales de medición de 4 a 20 mA sin interrumpir el circuito, medición de señales en miliamperios para ES analógica del PLC, pantalla doble con iluminación de fondo con la medición en miliamperios y el porcentaje del intervalo de 4 a 20 miliamperios. Foco para iluminar cables en zonas con iluminación insuficiente. Pinza desmontable con cable de extensión para mediciones en lugares estrechos. El equipo viene incluido con los siguientes accesorios: pinza amperométrica portátil, estuche de transporte, cables de prueba, pinzas cocodrilo, una correa portasondas y el manual de usuario. Antes de utilizar el equipo se debe leer el manual de usuario donde se recomiendan algunos aspectos a considerar para evitar posibles accidentes. A continuación explicaremos la función de cada uno de los botones. El primer botón justamente se refiere al encendido y apagado del equipo. El segundo botón se refiere a la iluminación LED para zonas con deficiente iluminación. El tercer botón es para encender el fondo de pantalla. Cambia el producto al modo de medición de pinza. Pone a 0 la lectura en el modo de pinza. Los modos de pinza incluyen la medición de pinza, salida escalada en miliamperios y entrada-salida en miliamperios. Se debe pulsar el botón Shift, el botón que se encuentra acá. Se debe pulsar primero para cambiar a la escala en miliamperios. Este botón de acá nos sirve para setear los ciclos a través de rampa y escalonamiento de 25% de la salida de fuente. El primero es para una repetición lenta de 0 a 100%, el segundo es para una repetición rápida de 0 a 100, y el tercero es para una repetición de rampa de 0 a 100 con escalonamiento de 25%. Se debe presionar primero el botón de Shift para activar la entrada-salida en miliamperios, antes de utilizar este botón. Este botón nos permite capturar y retener la lectura actual. Pulsando Shift primero, se activa la resistencia hard de 250 ohmios para otro tipo de mediciones. Bueno, este botón de Shift justamente nos permite activar y desactivar algunas funciones de cada uno de los otros botones. Este botón de acá nos permite ajustar la salida de generación de tensión o miliamperios. Se debe pulsar primero Shift para activar las teclas de navegación con el fin de ajustar la salida de fuente, y también se debe mantener pulsado el botón de 0 o de 100 para ajustar el punto del intervalo. El botón de Measure, Source o Simulate nos permite alternar las funciones del equipo. Este botón es para la selección de voltios corriente continua y este último botón es para la selección de miliamperios. Se debe pulsar Shift primero para activar la función de alimentación de bucle. Dentro de las partes que tiene el equipo podemos mostrar justamente lo que es esta pinza, que es desmontable, y la pantalla, la pantalla LED donde se muestra toda la información, y un LED con luz puntual para la medición, para cuando tenemos insuficiente iluminación en el lugar de medición. A continuación, en la siguiente imagen se pueden observar todas las notificaciones y configuraciones que se muestran en la pantalla. Siguiendo con la numeración que se muestra en la pantalla, tenemos que para el número 1 son los valores de la pantalla principal. El número 2 quiere decir que el hold está activado. El número 3 que la pinza está activa. El número 4 es el indicador de los conectores de los cables de prueba. Se necesita conexión de los conductores de prueba. El número 5 es la resistencia hard de 250 ohmios que está accionada. El número 6 nos indica que el shift se encuentra activo. El número 7 que la lectura está escalada. El número 8 que el encendido de bucle está activo. El número 9 nos muestra la escala en miliamperios. Número 10, los voltios de corriente continua. Número 11 nos muestra el porcentaje. Número 12, la pantalla secundaria. Número 13, la rampa está activa. Número 14 es el símbolo de carga de la pila baja. Número 15 es la advertencia de tensión máxima. Número 16 es que existe una alta tensión. Y por último, número 17, que Measure, Source o Simulate está activo, dependiendo al accionamiento del botón que hagamos. Ahora pasando a las entradas de conexión que tiene el equipo, tenemos que este es para la entrada de los conductores de prueba para la medición de la tensión. También se usa para la generación de tensión alta.
Este es para la entrada de los conductores de prueba comunes, también se usa para la generación de tensión baja. Este es para la entrada de los conductores de prueba en miliamperios, también se usa para la generación de miliamperios. Y este es para la entrada de los conductores de prueba de más miliamperios, también se usa para la generación de miliamperios. Ya pasando a características más específicas, tenemos que la prestación del alcance porcentual de source o simulate muestra el alcance para bucles de 4 a 20 miliamperios. Se debe utilizar las teclas de 0 a 100% para ajustar la fuente o corriente simulada, o la tensión y corriente continua. El ajuste a 0 nos permite justamente setear el equipo para empezar una medición. La luz de fondo nos permite intercambiar la luminosidad de la pantalla para cuando estemos usando, ¿no? Cuando la pantalla Hold está activada, la pantalla no cambiará al aplicar diferentes corrientes. No se debe utilizar la función Hold para medir potenciales desconocidos. Cuando la función de retención Hold se activa, la pantalla no cambia al medir un potencial distinto. Pasando a la toma de mediciones, para utilizar la pinza, se recomienda poner siempre a 0 la pinza antes de tomar mediciones con ella. Para reducir las influencias magnéticas, ponga a 0 la pinza tan cerca de la medición como sea posible para evitar cualquier interferencia. Para usar la pinza para mediciones, se debe pulsar el botón de Clamp 0 para entrar en el modo de medición y poner la pinza a 0. El modo de pinza incluye la medición de la pinza, salida escalada en miliamperios y entrada y salida en miliamperios. Si es necesario, se debe pulsar Shift para cambiar a la escala en miliamperios. Se coloca la mordaza alrededor del conductor que desea probar. La pinza muestra la corriente medida del conductor. Y una lectura positiva indica que fluye corriente en dirección de la flecha de la pinza. Una lectura negativa indica que fluye corriente en dirección opuesta a la flecha. No coloque la pinza en más de un hilo. La pantalla secundaria pequeña muestra la lectura en términos de alcance porcentual en miliamperios. Para usar los conductores de prueba para mediciones, se debe insertar los cables de prueba en los conectores de entrada correspondientes. Pulse el botón correcto para la medición, aplique los conductores de prueba, observe la lectura en la pantalla principal. En el modo de miliamperios, la pantalla secundaria muestra la lectura en alcance porcentual. La pinza proporciona una salida de corriente fija, escalonada y con rampa para probar bucles de corriente de 0 a 24 mA. De forma adicional, este equipo proporciona una salida de tensión a 10 voltios. Para acceder a estas funciones se debe pulsar el botón de Source, Simulate y Measure según las necesidades del usuario. Elige el modo Source para suministrar corriente o tensión, el modo Simulate para regular la corriente en un bucle de corriente alimentado externamente, y elige el modo Loop Supply para alimentar un dispositivo externo y medir la corriente del bucle en miliamperios. Para la generación de miliamperios se usa el modo Source cuando sea necesario generar corriente en un circuito pasivo como un bucle de corriente sin alimentación de bucle. En el modo Source, la pila se gasta más rápidamente que en el modo Simulate. Para entrar en el modo Source en miliamperios, se debe insertar los conductores de prueba en los conectores de entrada que desee, pulsar en miliamperios y pulsar el botón de Measure Source y Simulate hasta que Source aparezca en la pantalla. En el modo Simulate, la pinza simula un transmisor de bucle de corriente. Para entrar en el modo Simulate, se debe introducir los conductores de prueba en los conectores de más MA y menos MA, pulsar MA y pulsar el botón de Measure, Simulate y Source hasta que Simulate aparezca en la pantalla. En el modo de Loop Supply, la pinza alimenta un transmisor mientras se mide la señal en miliamperios. Para entrar en el modo Loop Supply, se debe insertar los cables de prueba en los conectores Loop PWR, se debe pulsar Shift, luego pulsar MA y la pinza está ahora en el modo de suministro de bucle.